Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Vamos a conversar sobre un tema muy importante para el país en la actualidad y para su futuro. Me refiero a un estudio que ha publicado la Fundación Millennium, un centro de estudio que siempre contribuye de forma muy valiosa al debate público, titulado Bolivia, la economía política de los mercados ilícitos y la criminalidad transnacional. Los autores son Henry Oporto y Ricardo Calla, y hoy conversaremos con Henry Oporto, quien ha participado ya muchas veces en este espacio, quien es sociólogo, director de la Fundación Milenio y sobre todo una persona que permanentemente está investigando problemas de la realidad nacional y obviamente proponiendo cómo el país debiera avanzar para superarlo. Estimado Henry, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, el agradecido soy yo. Henry, el estudio toca un tema muy sensible, a su vez yo diría crucial para el presente y el futuro del país. ¿Cuáles son los principales elementos del diagnóstico que ustedes diseñan sobre o elaboran sobre la situación del país con relación a todo este impacto que tiene el crimen internacional organizado, no solo en nuestra economía, también en la sociedad y yo diría que hasta en la misma política? Mira, destacaría dos constataciones que hacemos en el estudio. En primer lugar, el cambio que se ha producido en el rol de Bolivia en la industria global de las drogas. Recordarás que por muchos años Bolivia se caracterizó por ser básicamente un productor de hoja de coca y de pasta base de cocaína. No es que no había refinación, también se producía cocaína en Bolivia, pero era mucho menor esa producción porque sobre todo la pasta base salía a otros países, principalmente Colombia, donde se refinaba. Pero de un tiempo a esta parte, yo diría desde principios de este siglo, Bolivia ha acrecentado su rol como productor de cocaína. ¿M? O sea que ya no estamos solamente en el eslabón primario, sino que Bolivia ha escalado en su rol como productor en el mercado internacional, que además tiene las características de un mercado transnacional, ¿verdad? Y lo particular del caso boliviano es que aquí la producción de coca y de cocaína está controlada por familias, por redes familiares, por clanes que son una especie de mini carteles, ¿no? Y que están dislocados en distintas zonas del país. O sea que a diferencia de otros países donde toda la producción está controlada por grandes carteles internacionales. Aquí en Bolivia todavía la estructura de base es esta que la conforman clanes, redes familiares, que a su vez mantienen alianzas bastante flexibles con los carteles que sí compran la droga boliviana, la comercializan, la exportan. ¿M? Esta es una primera constatación. La segunda es que ha habido también en este tiempo una diversificación de los mercados ilegales. En Bolivia ya no se puede hablar solamente de narcotráfico, porque también han adquirido relevancia, por ejemplo, la minería ilegal del oro, desde luego el contrabando masivo, la corrupción en gran escala, y atravesando todo esto está el lavado de dinero, ¿no? El lavado de activos. O sea que hay varios mercados ilegales en el país que se superponen, que se solapan entre sí y hay un trasiego de capitales de una actividad a otra. O sea que estamos frente a una actividad mucho más compleja y hay un dato muy ilustrativo de la dimensión económica que ha adquirido esta diversificación de los mercados ilegales. Según estimamos nosotros, el movimiento económico que se genera en el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, etcétera, representaría aproximadamente un tercio del Producto Interno Bruto del país. O sea, que estamos hablando de alrededor de 15.000 millones de dólares, más o menos, ¿no? Sobre un PIB de 40.000 millones de dólares. Esa es la dimensión económica que ha adquirido esta actividad y por eso su influencia es tan grande en la política, pero también en el mundo de las actividades sociales del país.
Henry, ese es un dato, en mi opinión, impresionante y quisiera preguntarte, porque ustedes como Fundación Milenio están permanentemente estudiando la economía del país, creo que son el centro de estudios que tiene mayor regularidad y continuidad a lo largo ya de varias décadas en este campo. ¿Qué impacto tiene que un tercio del PIB boliviano tenga relación con estas actividades ilícitas? Bueno, mira, desde el punto de vista económico, es evidente que los mercados ilegales nutren la informalidad económica y del empleo informal en Bolivia. Tú sabes que se estima que el empleo informal supera fácilmente el 80%, ¿verdad? Bolivia es uno de los países con mayor crecimiento de la informalidad. Y está comprobado de que al menos una parte importante de los capitales que alimentan, que nutren el dinamismo de la economía informal, proviene justamente de estos mercados ilícitos. Esto es lo que hace enormemente compleja la actividad estatal, por ejemplo, de represión, de control de estos mercados, porque estamos hablando de una economía crecientemente informal y entrelazada con estos mercados ilegales. Eso plantea, de hecho, ciertas restricciones, ciertos límites a un combate frontal contra estas actividades. Pero por otro lado, es evidente el riesgo político y sobre todo para la soberanía nacional, para la existencia del Estado Nacional que representan estas actividades ilícitas. Tenemos un Estado que ha perdido autoridad sobre el territorio. Hay cada vez más organizaciones, fuerzas sociales que tienen un control muy directo sobre determinadas porciones del territorio nacional, están muy empoderadas y allí la vigencia, la presencia del Estado es cada vez más relativa. Esto explica, entre otras cosas, el poder que han adquirido las organizaciones sindicales que, por ejemplo, han protagonizado los bloqueos de más de 50 días hace muy poco en el país. ¿Por qué? Porque estas organizaciones están en el territorio y es allí donde además desarrollan estas actividades que están vinculadas, como decía antes, a los mercados ilícitos. O sea que esta dimensión que ha cobrado la criminalidad en Bolivia, que tiene un componente transnacional, impacta sobre la economía, impacta sobre el tejido social, porque hay una base social popular muy fuerte detrás de estas actividades, pero también impacta sobre la capacidad del Estado para imponer el orden, la autoridad, la ley y, en definitiva, para ejercer un control efectivo sobre el territorio. Henry, y ustedes que también han hecho estudios anteriores sobre temas similares, ¿qué relación ves entre el crecimiento de estas actividades ilícitas, el ingreso, por así decir, del crimen internacional organizado a nuestro territorio nacional y esos 20 años de, por así decir, gobiernos vinculados al socialismo al siglo XXI, los cuales siempre trataban de o negar o minimizar este problema? Y hemos visto que también en otros países, como por ejemplo Ecuador, también el socialismo del siglo XXI ha propiciado justamente el crecimiento y yo diría casi el descontrol en los territorios nacionales de estas actividades ilícitas. Bueno, mira, el florecimiento de las actividades ilegales en Bolivia requiere de ciertas condiciones institucionales y políticas. Y es eso justamente lo que se ha dado en los 20 años de vigencia del ciclo político del MAS. Es decir, se han creado condiciones que han favorecido las actividades ilegales. Y no estamos hablando únicamente del narcotráfico, repito. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Porque ha habido un proceso de captura de la institucionalidad estatal. Como se sabe, muchas organizaciones sociales que han sido la base de sustentación del régimen del MAS se han empoderado, han tomado un protagonismo muy directo en varias instituciones, en varios sectores del Estado. Han cogobernado en realidad con el MAS. Y ese empoderamiento, ¿no?, ha permitido además que se articulen, que se forjen ciertas redes de corrupción, redes de connivencia, de protección y finalmente de impunidad,
respecto de las actividades ilícitas o ilegales en el país. Eso por un lado, pero por otro, ha habido también paralelamente un proceso de inserción creciente en el tejido social. Por ejemplo, todos sabemos que la economía de la coca pues moviliza a miles de familias cocaleras. Hay una base social muy fuerte detrás de la producción de la coca que ahora se transforma además en cocaína. Pero lo mismo ocurre con la actividad de la minería ilegal, la minería del oro, detrás de la cual están también un número creciente de organizaciones cooperativistas. Se estima que al menos medio millón de personas en el norte amazónico del país, La Paz, Beni, Pando, en fin, desarrollan actividades alrededor de la minería del oro. O sea que la base social que sustenta la minería ilegal es muy fuerte. Y lo mismo se puede decir del contrabando. Tú sabes que crecientemente comunidades campesinas, indígenas, rurales del altiplano boliviano, sobre todo las que están próximas a las fronteras con Perú, con Chile, están involucradas en actividades de contrabando. Es decir, que hay una inserción en el tejido social, se ha erosionado ese tejido social y eso es lo que, desde luego, puede explicar por qué las economías ilegales han encontrado unas condiciones propicias, un terreno fecundo para que puedan desarrollarse. Henry, mencionabas dos temas que son muy graves, que también están en el estudio. Por un lado, cooptación del Estado por estas redes vinculadas al crimen internacional organizado. Y por otro lado, pérdida de control del Estado sobre partes importantes del territorio nacional. Obviamente siempre se piensa en el Chapare, pero también alrededor de la frontera con Chile, no solo en este gobierno, en el anterior también ha habido escenarios donde incluso estos grupos atacan a las Fuerzas Armadas, atacan a la Policía Nacional. ¿Cuáles son los desafíos que tiene el país frente a este problema? ¿Cuál es, ¿Cómo debería ser la forma de reaccionar, por así decir, frente a todos estos verdaderos desafíos ya a la existencia misma del Estado como soberano de este territorio? Mira, empezaría subrayando que la captura del Estado sobre todo ha implicado un proceso sistemático de infiltración en las instituciones llamadas al cumplimiento de la ley. Es decir, las instituciones que deberían perseguir el delito han sido penetradas, están infiltradas. Es el caso de la policía, es el caso del sistema judicial, del Ministerio Público, pero también de entidades como la AJAM, la Autoridad Jurisdiccional Minera, el CENARECOM, que tiene como misión controlar la comercialización de oro. Estas y otras entidades, ¿no? Está comprobado, han sido objeto de una infiltración creciente. Pues bien, lo que hay que hacer para recuperar, para rescatar el Estado de este proceso de cooptación, de captura de parte de grupos empoderados, vinculados a actividades mafiosas, es por supuesto una actividad, un desafío muy grande para el gobierno, porque no estamos hablando de una actividad que se reduce por ejemplo, el narcotráfico o que tiene características únicamente del delito. Estamos hablando de un fenómeno que tiene una dimensión económica, social, política e incluso ambiental. Por lo tanto, necesitamos políticas que ataquen estas distintas manifestaciones del problema. Y en el corazón de este esfuerzo por revertir la captura del Estado está desde luego la necesidad de articular, de concebir una estrategia democrática de seguridad pública, que debiera apuntar básicamente a fortalecer la capacidad del Estado para implantar el orden, la autoridad, el control del territorio, pero también para rescatar a estas instituciones como la policía, el sistema judicial, el sistema de prevención del lavado de dinero, de la infiltración de la que han sido objeto, ¿no? Y nosotros en el estudio ponemos acento en cuatro áreas principales, que son precisamente la reforma de la justicia, la regeneración de la policía, la recuperación de una capacidad efectiva de controlar el lavado de activos y finalmente transparentar la gestión del sector público, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, por tener una ley de acceso a la información
por tener una ley de contratación pública, que pueden ser mecanismos que permitan la rendición de cuentas, pero además un control más efectivo de parte de la ciudadanía. Y lo que es quizás más importante, Bolivia tiene que abrirse nuevamente a la cooperación internacional. Es imposible avanzar en un combate serio contra la criminalidad solamente desde un esfuerzo nacional, siendo esta una actividad globalizada, controlada por grupos transnacionales. Forzosamente tiene que haber una cooperación, tiene que haber una coordinación cada vez más estrecha con otros gobiernos, con otras agencias internacionales. Es decir, la cooperación internacional tiene que ser un pivote de una estrategia efectiva de combate a la criminalidad en Bolivia. Henry, en el estudio y ahora en tus respuestas hablan sobre todo de tres actividades principales que me gustaría si pudieras darnos una idea de la magnitud de cada una de ellas. Ya diste el total, el narcotráfico, la minería ilegal de oro y el contrabando y cómo se interrelacionan entre las mismas. Bueno, mira, quizás algunos datos pueden ser ilustrativos, ¿no? Se estima que la minería del oro podría incluso haber superado al narcotráfico en el movimiento económico, porque se calcula que la minería del oro podría estar moviendo alrededor de 4.000 millones de dólares, en tanto que el narcotráfico estaría entre 3.000, 3.500 millones de dólares, ¿no? Un estudio de CAINCO sobre la magnitud del contrabando estima que el contrabando habría podido llegar a una cifra de 2.750 millones de dólares. Eso es aproximadamente el 5% del PIB. ¿M? Y lo interesante es que, o lo preocupante, es que hay un trasiego de capitales, de flujos financieros entre actividades del narcotráfico, con la minería ilegal, con el contrabando, en fin. Incluso ha habido denuncias muy concretas que hablan de un pago en especie, es decir, se puede pagar puede haber un intercambio de oro, ¿no? Por cocaína, ¿m? O un pago en vehículos. Eso es algo que se ha demostrado también. O sea que la interrelación, la superposición de estos distintos mercados ilegales es creciente. Y eso no solamente ocurre en Bolivia, también ocurre en otros países. Y lo más preocupante es que en muchos casos hay además vinculación internacional. Un ejemplo concreto es que Bolivia parece haberse convertido en un centro muy importante de importación y de distribución regional del mercurio. Tú sabes que el mercurio es un elemento muy nocivo para el medio ambiente que se utiliza en la minería, sobre todo en la minería del oro. A pesar de que hay prohibiciones sobre el uso del mercurio, en otros países se ha erradicado el mercurio, en Bolivia no. Y la denuncia concreta es de que carteles mexicanos, como el cartel del Chapo Guzmán, habrían sido, o tal vez sigan siendo, grandes exportadores de mercurio hacia América Latina, hacia Sudamérica, y en el centro de ese mercado ilegal del mercurio estaría Bolivia. O sea que Bolivia utiliza el mercurio su propia minería del oro, pero también de aquí se estaría reexportando hacia países vecinos como Perú, Brasil, eh, eh, Paraguay, en fin. O sea que este entrelazamiento es justamente lo que caracteriza una cadena de valor que adquiere características transnacionales y por eso mismo el desafío no puede ser solamente boliviano, tiene que ser un desafío regional. Idealmente deberíamos tener una estrategia y una política que coordine a los distintos gobiernos y que cuente con un apoyo mucho más fuerte de parte de los países donde radica el mayor consumo de drogas. Henry, para ir terminando, ¿qué debería o qué podría hacer esta gestión de gobierno para procurar revertir estas tendencias en estos poquito más de 4 años que le queda de gestión? ¿Por dónde comenzar? Bueno, como decía antes, creo que el gobierno podría
al menos sentar las bases de una nueva estrategia de seguridad pública, una estrategia de seguridad nacional y de seguridad nacional, ciudadana. Eso es lo que entiendo cuando hablo de seguridad pública. Y tiene que ser, por supuesto, una estrategia democrática que marque una clara diferencia respecto de las políticas ensayadas por gobiernos autoritarios como los que tuvimos en el pasado. Esta estrategia debería atacar sobre todo los puntos donde Bolivia muestra mayor flaqueza. Ya indiqué algunos: la policía, el sistema judicial, el sistema de control del lavado de dinero, en fin, eso es fundamental. Pero desde luego no se reduce el combate a la criminalidad a medidas de este tipo o de carácter institucional. Tenemos que tener siempre presente que en la base del desarrollo de las actividades criminales está la actividad económica, ¿no? Lamentablemente, Bolivia, tú lo sabes bien, ha ido reduciendo crecientemente la actividad económica formal. En la medida en que la economía formal se achica y se expande la economía informal, hay más incentivos para el desarrollo de la criminalidad y de los mercados ilegales. O sea que mientras Bolivia no pueda superar la situación de crisis que tiene en estos años, no encontremos la forma de restablecer un proceso de crecimiento económico, de fortalecimiento de empresas legales, de atracción de inversiones legítimas, el riesgo de quedar cautivos de los mercados ilícitos es muy grande. O sea que el desafío que tiene por delante el gobierno es verdaderamente complejo, más aún en una circunstancia de crisis económica y social donde quizás no hay alternativas de corto plazo para ofrecer a la población que está inmersa en estos mercados, ofrecerles alternativas que sean mejores, que les puedan brindar mejores condiciones de ingresos, de seguridad económica, en fin. Pero es un desafío que no podemos eludir porque a medida que esto avanza, hay más riesgos para la soberanía del país, para la estabilidad, y no queremos que Bolivia se convierta en algún momento en un centro de violencia como lamentablemente se han convertido otros países vecinos. Henry, muchas gracias por compartir los principales hallazgos, las principales recomendaciones de este estudio. Como siempre, por favor, si pudieras explicar dónde pueden leerlo todos aquellos que estuvieran interesados en el mismo. Bueno, este estudio, como los otros que hacemos en la Fundación Milenio, siempre están disponibles en nuestra página web. Ahí la gente puede descargar sin ningún costo y además aportarnos con sus comentarios, sus sugerencias. Queremos siempre mantener un intercambio activo con la gente. Estas son propuestas, son estudios que buscan primordialmente estimular el debate público. Bueno, muchas gracias y felicidades como siempre por esta importante contribución al debate público en Bolivia. Gracias a ti, Oscar.